La relación jurídico-tributaria es una relación de carácter personal en la cual tiene que estar conformada por los siguientes sujetos. Los sujetos son los siguientes, son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, el sujeto activo es el que va a recaudar el tributo, el que tiene la potestad de recaudar, y el sujeto pasivo, la persona que está obligada a pagar el tributo una vez que se materializa el hecho imponible. También es importante que tengamos presente que esta recaudación tributaria se va a establecer en base a el principio de la legalidad del tributo que está en el artículo 316, que no podrá cobrarse impuestos, tasas y contribuciones que estén tipificadas en la ley. Esta obligación tributaria, a juicio de la doctrina de los autores como Dino Harach, Valdés Costa, Carneluti, entre otros autores que son diferentes materias, conlleva dos concepciones. La primera concepción, la obligación tributaria propiamente dicha, es la que va a partir del sujeto pasivo para con el sujeto activo cuando se materialice el hecho imponible que va a dar nacimiento al vínculo, en este caso, a que pague el tributo, y la obligación del tributo es la otra concepción, es la que va a tener por obligación el sujeto activo de exigirle al sujeto pasivo cuando se materialice el hecho imponible. Todo esto por una base constitucional que ya explicamos, ya que todo ciudadano está en la obligación de contribuir con el Estado, pero ¿cómo va a contribuir? Toda contribución debe estar establecida en una norma de carácter jurídico. Por eso es que el Estado está en la obligación de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria en base al principio de la legalidad, amparado por el artículo 7 constitucional, que es el principio de la supremacía constitucional, y fundado en el artículo 133, en el principio de la generalidad, que todos tienen la obligación de ayudar con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Esta es la génesis que tenemos que tomar en consideración también con los principios del Estado Social de Derecho y Justicia y los fines del sistema tributario, que es elevar el nivel de la calidad de vida y la protección del sistema económico nacional. Siguiendo con nuestro tema de la obligación tributaria para llegar a la determinación de la obligación tributaria, que es nuestra materia, tenemos que tomar en cuenta los siguientes caracteres de esta situación, esta institución jurídica. Es una relación de derecho personal y de fuente legal. Como primer punto es una obligación personal, es un vínculo personal entre el Estado y el sujeto pasivo, es de derecho público, es decir, se fundan las normas que tienen un interés público, el interés general. No es un derecho real, ya que no priva la autonomía de la voluntad del individuo sobre el interés imperativo del Estado. El derecho público es irrenunciable, ya que el fin perseguido es el interés del Estado, en este caso obtener la recaudación fiscal, tributaria, los recursos necesarios para financiar los gastos públicos reflejados en el presupuesto nacional. La segunda característica es que es una obligación cuya prestación es de dar, o sea, tiene que dar, entregar sumas de dinero o cosas. Una vez que se materializa el hecho imponible, nace la obligación formal y material. La formal está referida con los documentos, soportes, libros, contabilidad, facturas, todo tipo de documentación, y la obligación material es pagar, retener y percibir tributos. Indica también esa característica segunda, que consiste en la entrega de una cosa u otra transmisión de un derecho, generalmente es el pago de una suma de dinero. 3. Tiene su fuente en la ley. La ley es un acto emanado del Poder Legislativo, sin ella no puede existir actividad financiera. 4. Nace al producirse el presupuesto de hecho previsto en la ley, ya sea al describir situaciones o hechos ajenos a toda actividad o gasto estatal. 5. Es autónoma frente a otras instituciones del derecho público, ya que no depende de ninguna otra. 6. Su cumplimiento se puede asegurar por medio de garantía real o con privilegios especiales. 7. Es una relación de derecho, más no de poder, ya que según la naturaleza del Estado de derecho, el Estado como persona jurídica se coloca en el ámbito del derecho en virtud del principio de legalidad o reserva legal. Los intereses estadales no pueden hacerse valer sino a través del cumplimiento de la ley. 8. Es de orden personal, ya que es una obligación y no un derecho de carácter real, entendiéndose doctrinariamente el impuesto real como aquellos que se prescinden de las condiciones personales del contribuyente e igualmente se prescinde del total de su patrimonio, aplicándose el impuesto sobre una manifestación objetiva de la riqueza. Es decir, la relación jurídico-tributaria es de vínculo personal. Ya vamos a entrar a revisar la base legal del código y podemos entender la interpretación de la naturaleza de nuestra materia para llegar a la determinación de la obligación tributaria, que va a ser desde el tema 2 en adelante.
tributaria también tiene una integración de elementos, los cuales son de derecho, más no de poder. Y los siguientes puntos. Primero, es una obligación de derecho. Una obligación de poder no se concibe sin derecho. Solo la ley permite actuar mediante el poder. Es el famoso principio de la legalidad establecido en el artículo 316 de la Constitución del año 2009, cuando se dispone que no podrá cobrarse impuestos, tasas o contribuciones que no estén en la ley. 2. El derecho no puede ser ejercido por el poder. Y 3. El poder debe ser ejercido por medio del derecho. Entonces, así, visto lo anterior, la obligación tributaria se define de la siguiente manera. Es un vínculo jurídico ex lege, es decir, por disposición de la ley, en virtud del cual una persona en calidad de sujeto pasivo está obligado al pago de una suma de dinero, que es un deber material, por concepto del tributo. Una vez que nace el hecho imponible, nace la obligación tributaria, y asimismo debe pagar el tributo y sus accesorios, siempre y cuando ocurra el presupuesto establecido en la ley. A tal efecto, el artículo 13 del Código Orgánico Tributario de 2020 establece taxativamente lo siguiente. Artículo 13. La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley, esto es, el hecho imponible. En Colombia, a efectos del Estatuto Tributario del año 2020, se le denomina el hecho generador. Y la obligación del personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o privilegios especiales, que fue lo que analizamos ahorita, que está el sujeto activo y un sujeto pasivo, no le importa la parte material, o sea, lo real, que son los derechos reales, los impuestos reales, sino la obligación o el vínculo de carácter personal. La obligación tributaria, como toda obligación de derecho, tiene 4 elementos constitutivos esenciales, ninguno de los cuales puede dejar de existir. Estos son una causa, ¿cuál es la causa de pagar el tributo? En este caso es la elevación del nivel de la calidad de vida, la presión de la economía nacional o los fines del Estado establecidos en el artículo 3, un sujeto activo, que es el Estado, en sus distintas expresiones del poder público, un sujeto pasivo, el cual es la persona sobre la cual se materializa el hecho imponible, y el objeto es la actividad económica o la capacidad económica que tenga el sujeto pasivo. Hay diferentes posiciones con esto. La obligación tributaria tiene como fuente exclusiva la ley, y es importante que la obligación tributaria tienen que darse los siguientes supuestos. El primer supuesto es que exista una norma de carácter jurídico que consagre el tributo, el impuesto, la tasa o la contribución, y 2, que la conducta del sujeto, una persona natural o jurídica, actuación real en lo que establece la ley, se llama del silogismo. Es decir, tu conducta física, en este caso tu actividad económica, encaja con lo que está tipificado por el principio de la ley imponible de la vida real, en la norma cobra vigencia y nace la obligación tributaria. Y es lo que explica el segundo punto, que se materializa en la vida real el hecho imponible tipificado abstractamente en la ley. Entonces, por ejemplo, en materia de tributos nacionales, cuando una empresa o una persona natural tiene una ganancia, una renta, ya se materializa el hecho imponible, que es la renta, y el pagar es el impuesto sobre la renta. En el caso de que usted comercialice bienes o servicios, o produzca bienes y servicios y le agregue un valor añadido, estamos en presencia del valor agregado, que es la ley del IVA. En el caso de que una persona fallezca, automáticamente se genera el hecho imponible en la ley de sucesiones, y así a nivel municipal, si tiene una actividad económica en el municipio, tiene que pagar el impuesto a la actividad económica por cuanto se ha materializado el hecho imponible. Nace la obligación tributaria. Nacida la obligación tributaria, el siguiente paso es la determinación de la obligación tributaria, que es nuestra materia, la cual puede ser sobre autodeterminación, que la vamos a entrar a ver ahorita, y esa autodeterminación, si no la hace el sujeto pasivo o está complicado, puede ir a la administración tributaria, le suministra la información, que es la determinación mixta, y en caso de que el sujeto pasivo no cumpla con los procedimientos anteriores, como ya hicimos mención, la administración tributaria, mediante un procedimiento de verificación y fiscalización, determina y hace efectivo el cumplimiento de dicha obligación tributaria, determinando.
Así las cosas, debemos entender lo que es la determinación de la obligación tributaria. Y para tales efectos, la doctrina, en líneas generales, establece lo siguiente, que la determinación de la obligación tributaria se entiende como lo siguiente. La determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho mediante medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Por la determinación de la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. Las dos categorías, de modo tal que la determinación tiene un efecto declarativo y las que atribuyen el carácter constitutivo de la obligación actual, por lo menos. Asimismo, la tiene los siguientes efectos en la circunstancia de hecho, y tenemos que tener en cuenta que es importante esta posición por cuanto las condiciones para el nacimiento de la obligación resultan de la ley y el acto de obligación pertenecen al campo del derecho tributario, administrativo o procesal. ¿Qué no es concepto? Que una vez materializado el hecho imponible, debe el sujeto como primera instancia autodeterminar la obligación tributaria con un procedimiento administrativo que se hace en cabeza del sujeto pasivo. Tu determinación tributaria queda reflejada en la de aduana social, la del Banaví. Este tipo de declaración que sea de naturaleza tributaria es una consecuencia de la determinación de la obligación tributaria en la cual el sujeto pasivo está reconocido que materializó disponible y que le nació su compromiso y el deber de pagar tributos a tenor del artículo 133, 317 del Código Tributario.